Hola a todos, bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Económica. Les saluda Wu Shuoyu desde nuestro estudio en Beijing. La 14ª reunión anual de los nuevos campeones del Foro Económico Mundial, también conocida como Foro de Davos de verano, se celebró entre el 27 y el 29 de junio en la ciudad china de Tianjin. El tema de la reunión de este año ha sido espíritu empresarial, la fuerza motriz de la economía mundial, y su objetivo principal consistía en promover la innovación y el espíritu empresarial en Asia y en todo el mundo. En esta edición de Mirada Económica tenemos el placer de contar con la presencia en el estudio de Luis Martín y Wu Wenxian, quienes repasarán los logros más importantes del foro y los temas más discutidos en el mismo. Luis, Wenxian, bienvenidos a Mirada Económica una vez más. Muchas gracias, un placer estar aquí. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias a ustedes. Bueno, hemos visto que uno de los principales puntos de discusión del Foro de Davos de verano de este año ha sido cómo enfrentarnos a los retos globales, cómo reactivar el crecimiento en un entorno débil. En primer lugar, quería preguntar a Luis. Luis, ¿cuáles son esas fragilidades de entorno que afectan la recuperación económica mundial hoy día? Sí, estas fragilidades del entorno han estado presentes en muchos de los discursos de los líderes empresariales y políticos, como por ejemplo el discurso de apertura del primer ministro chino Li Qiang. En primer lugar, nos encontramos en un momento macroeconómico ciertamente delicado, ya que la inflación ha descendido en los últimos meses en buena parte de los países. Así, por ejemplo, en España el último dato de inflación ha sido del 1,9%, que ya está incluso por debajo del objetivo del Banco Central Europeo a largo plazo. Sin embargo, buena parte de estas bajadas de la inflación se deben a las bajadas en los precios de alimentos y de energía. Esto hay que tenerlo en cuenta porque la inflación subyacente, que excluye estos elementos, no ha bajado tanto y todavía está llegando a picos en muchos países. Así, por ejemplo, en Reino Unido, la inflación subyacente está marcando máximos históricos de las últimas décadas. Y esto, unido a una fuerte resiliencia de los mercados de trabajo, en los cuales no se han producido descensos pronunciados en los niveles de empleo, puede llevar a que las políticas monetarias restrictivas aún se mantengan por cierto tiempo. En segundo lugar, hay que hablar sobre la contribución de China al crecimiento global. El mundo necesita una China que ejerza como motor impulsor de la economía global, y en parte por la debilidad de la demanda externa, por una lenta recuperación del consumo interno y otras cuestiones, su reactivación no ha sido todo lo potente o equilibrada que se esperaba o que se deseaba. El propio primer ministro Li Qiang, en su discurso de apertura en Tianjin, reconoció que el desarrollo de China sigue siendo desequilibrado e inadecuado. Sin embargo, lo presentó como una oportunidad, ya que aseguraba también que tal situación es donde se encuentran el potencial y el espacio de desarrollo del país. En tercer lugar, hay que señalar que permanecen las tensiones geopolíticas a nivel internacional y también se están produciendo situaciones políticas tensas a nivel interno en muchos países y regiones. El conflicto de Ucrania sigue haciendo mella en sus muchas vertientes, y la situación interna en países como Francia o Rusia reduce el espacio para las negociaciones internacionales y también la situación que muchos países están sufriendo por la elevada inflación. En este contexto hay una radicalización de posturas de partidos políticos en elecciones internas en los países, y recordemos que en 2024 precisamente se celebran elecciones en Estados Unidos, elecciones presidenciales, y también se renueva el Consejo Europeo, entre otros eventos políticos interesantes. Como consecuencia, la seguridad energética alimentaria sigue mostrando cierta fragilidad, al igual que las cadenas de suministro. Las tensiones para obtener el control de elementos como los semiconductores o las tierras raras siguen amenazando con frenar la innovación tecnológica que es necesaria para afrontar desafíos como el cambio climático. Sin embargo, hay que decir que los organismos internacionales, con el Fondo Monetario Internacional a la cabeza, permanecen o son ligeramente optimistas. Pese a reconocer un crecimiento económico que es más lento de lo esperado debido a las fragilidades que hemos mencionado, asume que todas estas debilidades se están aminorando y ha proyectado para este año 2023 un crecimiento económico global del 2,8%, lo cual sería un mínimo a partir del cual en 2024 ya se crecería al 3%, una cierta aceleración.
Bueno, todas estas fragilidades mencionadas por usted, como por ejemplo la inestabilidad suministral, cambio climático, la inflación alta en muchos países del mundo, la resolución de todos estos problemas necesitan la cooperación a nivel global, porque aunque en estos 3 años de la COVID-19 China logró crecimiento positivo, sin embargo tenemos que reconocer que en un entorno de globalización económica mundial, un país solo no puede lograr un desarrollo permanente a largo plazo. Y hemos visto que este año, como país anfitrión del Foro de Davos de verano, en la ceremonia de apertura de este foro, China ha pedido una vez más a todos los países del mundo que fortalezcan aún más el diálogo, superen las diferencias y mejoren los consensos. Entonces, también queríamos saber, cuando nos enfrentamos a los retos globales que hemos mencionado en la primera pregunta, ¿qué importancia tiene este diálogo y la cooperación mundial? Además, en la materia económica, ¿qué tipo de cooperación global podemos realizar concretamente? Sí, es importante señalar la importancia de este evento, que es una plataforma de diálogo global. El Foro Económico Mundial siempre ha sido un referente para los principales círculos políticos y empresariales para observar las tendencias políticas y económicas a nivel global, conocer las sugerencias realizadas para el desarrollo de la economía del mundo y responder a los desafíos globales en general. Y en este tipo de foros, en efecto, siempre se realiza un llamamiento a la cooperación y al diálogo. Recordemos que el Foro Económico Mundial es una organización que representa a los líderes empresariales, a la élite de los negocios a nivel mundial. Son conscientes de que las tensiones y las divisiones políticas, la formación de bloques comerciales, son una amenaza clara para sus actividades, de las cuales depende la actividad y el crecimiento económico mundial. Entonces, la compleja situación geopolítica, la recuperación más lenta de lo esperado de los lastres y cuellos de botella generados por la pandemia, hacen que sea ciertamente complicado establecer un diálogo fluido. Entonces, por ello, la existencia de canales y altavoces como este foro son muy bienvenidos, son muy importantes. Estamos en un momento crítico en el que se requiere más que nunca una coordinación para mirar al futuro que se avecina, con eventos como el cambio climático, con los inminentes cambios tecnológicos y sociales que provocará la irrupción de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial, como la digitalización o la robotización. Entonces, en este contexto hay que, como dice el dicho, hay que hacer de la necesidad virtud, y ya se empiezan a ver mecanismos para lidiar con estos desafíos, como la ley de reducción de la inflación de Estados Unidos o los diferentes mecanismos que está presentando la Unión Europea, como el CBAM o el Green Deal, y también los planes que la propia China está presentando. En ellos se evidencia una voluntad de impulsar las energías limpias y una innovación a favor de la transformación digital y de la reducción de las emisiones de carbono. Pero aún así es necesaria una coordinación fuerte de estos mecanismos para que ejerzan una acción complementaria y creen sinergias entre sí, que no se conviertan en unas trabas para las ruedas del progreso de otras potencias y en herramientas proteccionistas al servicio de un comercio de suma cero. Es fundamental evitar la disociación, como bien reconocen ya la mayoría de los líderes mundiales. La propia directora de la Organización Mundial del Comercio dijo en un discurso en Tianjin que la disociación en dos bloques comerciales podría suponer una reducción del crecimiento global de 5 puntos porcentuales a largo plazo. En cuanto a la macroeconomía, los responsables han de tener más que nunca una mano firme, una clara comunicación y una coordinación. La política monetaria debe aún centrarse en reducir la inflación que aún impera en muchos países, pero siempre dispuesta a ajustarse rápidamente a cambios en la coyuntura financiera. La relajación de las políticas monetarias antes de tiempo podría tener efectos perjudiciales porque recalentaría la economía y acentuaría posiblemente la espiral inflacionaria. La política fiscal también debe desempeñar un papel activo en el enfriamiento de la actividad económica. Y sobre todo los países han de decidirse de manera clara y coordinada por las energías limpias y la reducción de las emisiones de carbono. La transformación energética no es negociable, es un proceso no negociable. Su negación no debe ser utilizada por ciertos partidos políticos en varios países que están inmersos en disputas electorales y lo utilizan como arma electoral. Únicamente una claridad en políticas y prioridades en cada país y a nivel global podrá dar pie a impulsar la implementación de inversiones y de soluciones empresariales a gran escala. En cuanto a la digitalización, que se ha mencionado en el foro mucho, está avanzado, pero ha sido sobre todo en grandes empresas que son las que cuentan los recursos para ello, mientras que las pequeñas y medianas empresas están ampliando la brecha, se están quedando atrás.
Entonces, esto ha resultado en unas ganancias de productividad menos elevadas de lo deseado. En el foro se ha hablado mucho de este tema, de llevar la digitalización a toda la cadena de valor, a todo el ecosistema industrial, para por fin desatar estas ganancias potenciales de productividad. Y en definitiva, los líderes políticos empresariales llegados a Tianjin han reconocido que es la colaboración público-privada y entre países lo que es fundamental para evitar otra crisis y que el mundo no se puede permitir una crisis más. Bueno, tiene mucha razón porque se ha mencionado bastante sobre la digitalización, su papel de la digitalización para la recuperación económica mundial, y también al principio del programa hemos dicho, Luis también ha mencionado sobre el lema del foro de este año, emprendimiento, la fuerza motriz de la economía mundial. Entonces también queríamos saber qué papel desempeñan los emprendedores y el espíritu empresarial en la recuperación económica mundial, concretamente. Bueno, evidentemente nos hemos dado cuenta de que acelerar el ritmo de la recuperación económica mundial es uno de los retos más acuciantes que se enfrenta ahora mismo el mundo entero. Y el Foro de Davos de verano de este año ha destacado el espíritu empresarial, que juega un papel relevante para ofrecer soluciones a conquistar este problema. Y yo creo que hay dos puntos para explicar la importancia. Pues el primero consiste en el espíritu de la innovación. Sabemos que la innovación de teorías y técnicas siempre ha sido una importante fuerza impulsora para el desarrollo de la sociedad económica, y el desarrollo innovador siempre es una opción inevitable para liderar el desarrollo sostenible de la economía mundial. Actualmente, en la actualidad, el mundo necesita más que nunca el poder de innovación, especialmente para aumentar inversiones en nuevas áreas como la inteligencia artificial, macrodatos, cadena de bloques o las nuevas energías, para poder acelerar el proceso de la digitalización global y crear nuevos puntos de crecimiento económico, y también hacer un nuevo impulso sostenible al desarrollo económico mundial. Y en segundo lugar, su importancia también se refleja en su responsabilidad, pues sabemos que frente a todos los retos globales nadie puede permanecer al margen, especialmente los empresarios, porque ellos son uno de los grupos más estrechamente relacionados con el funcionamiento de la sociedad económica. Son más sensibles a los cambios económicos y disponen de los medios más directos y diversos para contribuir a la recuperación económica, ya sea manejando un buen negocio o promoviendo la innovación industrial o mejorando el bienestar de los empleados o contribuyendo al bienestar público o a la protección del medio ambiente. Todo esto, ellos pueden inyectar una nueva energía para el desarrollo de la sociedad de una forma más flexible y diversa, y también aportar un poder insustituible para estabilizar la economía mundial. En cuanto a los deberes de los empresarios internacionales, además de que tienen que hacer efecto ese espíritu empresarial, hay otra cosa que también es muy importante y necesario por hacer, es que se necesita, se urge que los empresarios internacionales refuercen la cooperación y que trabajen en conjunto para hacer frente a la crisis y a los retos globales, porque hemos entendido que la situación actual es un poco caótica. Entonces, reforzar la cooperación es la forma correcta para poder lograr resultados beneficiosos para todos. Especialmente a medida que el mundo se vuelve cada vez más volátil y competitivo, los empresarios tienen que dejar por un lado los estereotipos y derribar las barreras empresariales para llegar a consensos sobre cuestiones importantes como la promoción, cómo promover el crecimiento económico mundial, cómo conquistar la lucha contra el cambio climático, o cómo impulsar la promoción de la transformación energética.
con el fin de poder construir una fuerte sinergia empresarial y desempeñar un papel corporativo en la resolución de los problemas globales. Actualmente China está avanzando en la modernización al estilo chino de una forma de un desarrollo de alta calidad y la aspiración de más de 1.400 millones de personas a una vida mejor encierra un gran potencial de la demanda de consumo, lo que también ha ofrecido una gran plataforma y más oportunidades para que las empresas globales puedan explorar las posibilidades de innovación o de cooperación. Y el foro de este año también ha servido de una ventana excelente para todos ellos a comprendan la situación económica de China y exploren en el mercado chino, lo que reforzará sin duda su confianza en ampliar sus negocios o sus inversiones en China. Bueno, Wen Xian ha opinado que el grupo de inversores y empresarios está estrechamente vinculado con el funcionamiento de una sociedad económica y sabemos que el mercado chino es inmenso y China tiene el mayor tamaño, mayor número de clase media a nivel mundial. Entonces, ¿cuáles son las otras ventajas que ofrece este inmenso mercado chino a los inversores o a las empresas internacionales? Luis. Sí, esta es una pregunta muy relevante, ya que precisamente es algo que abordaba o que estaba en el trasfondo del evento de este año. El propio Foro Económico Mundial consideraba la cita de Tianjin como una oportunidad para examinar el futuro de China y el papel de China en la economía global. Entonces, como ha mencionado Wen Xian, los líderes de negocios mundiales han acudido al foro para conocer la situación de China después de la pandemia y evaluar sus inversiones en el país, ya que están necesitados en esta situación, en esta coyuntura económica mundial de retornos y de beneficios tras años complicados. Y los líderes chinos también, por su parte, acuden a presentar el atractivo del enorme mercado chino para los inversores internacionales. También necesitados de inversiones para apuntalar la recuperación del crecimiento económico robusto y para guiarlo en una nueva etapa de innovación y de sostenibilidad. Digamos que entonces que hay una necesidad mutua de que los negocios fluyan. El principal atractivo de China es, por supuesto, su crecimiento económico, que se ha recuperado después de la pandemia, aunque aún cuenta con cierto margen de mejora. Se espera que China alcance este año la meta de crecimiento económico, que recordemos estaba en alrededor del 5% de crecimiento interanual. Y esto, añadido a una inflación controlada, añade atractivo al crecimiento. Otro de los atractivos del país es, por supuesto, el gran tamaño de la población china, que es, pese a que según datos de la ONU, China ha cedido el puesto de país más poblado del mundo a India recientemente, China es aún un enorme mercado y cuenta con una población con recursos y calificaciones mucho más elevadas que hace unos años. Esta calificación de la población multiplica la productividad en sectores claves, en sectores avanzados. La evolución demográfica, con una población un poco más envejecida, pero también una población, como has mencionado, con una clase media más pudiente, también genera oportunidades en sectores como la medicina, como los seguros, como el cuidado de las personas mayores. Los líderes chinos han apresurado a asegurar que el marco de negocios continuará dando facilidades y seguridad a los inversores extranjeros, simplificando trámites y abriendo industrias que antes estaban vetadas. Y en cuanto a la digitalización, que ya hemos mencionado anteriormente como uno de los puntos de interés del Foro Económico Mundial, su propio director gerente, Jeremy Jurgens, aseguró que las industrias chinas están liderando los procesos de automatización y digitalización, lo que presenta grandes oportunidades tanto para las empresas locales como internacionales. Y en su discurso de apertura de la primera jornada del foro, el primer ministro chino, Li Qiang, ya aseguraba que el gobierno chino dispondría de nuevas medidas para liberar el potencial de la demanda doméstica, para coordinar mejor el desarrollo entre las áreas urbanas y rurales y también el desarrollo interregional, y para acelerar la transición verde y el proceso de apertura. En su discurso, Li dejó claro que China apoya la globalización económica, la economía de mercado, el crecimiento, el comercio libre y el impulso a un desarrollo futuro, inclusivo, robusto y sostenible. Esto, por supuesto, es exactamente lo que los empresarios presentes en el foro deseaban escuchar. Y ahora queda por ver si estas palabras se traducen en hechos y los hechos convencen a los empresarios para realizar inversiones. Bueno, usted ha mencionado la autorización y la digitalización. Creo que el desarrollo tecnológico a nivel mundial hace una fuerza motriz para elevar la productividad de todo el ser humano, y hemos visto que en los últimos años se está produciendo una revolución tecnológica y
muchas tecnologías conceptuales mencionadas en las ediciones anteriores de este foro y que parecían de ciencia ficción, hoy se han convertido en realidad. Y este tema es bastante relevante en muchos grandes acontecimientos celebrados en China, como en la edición anterior de Mirada Económica sobre la exposición de servicio, la exposición de importaciones o la exposición de consumo. Todas estas exposiciones han puesto en manifiesto la importancia del desarrollo tecnológico, tanto de China como a nivel internacional. Entonces, ¿cuáles son los temas tecnológicos más candentes, más discutidos en el foro de este año y cómo afecta el desarrollo de la ciencia y la tecnología a la recuperación económica mundial? Bueno, durante el foro se ha publicado un informe titulado Las primeras 10 tecnologías emergentes 2023, que enumera las tecnologías más importantes que van a producir un impacto a nivel mundial en los próximos 3 a 5 años. Están incluidas como baterías flexibles, la inteligencia artificial generativa, combustible de aviación sostenible y virus de diseño, y también metaverso para la salud mental, sensores microscopios para plantas, mapas ómicos, electrónica de neuronal flexible y también computación sostenible y la inteligencia artificial en la salud y la sanidad. Bueno, el informe se centra en el papel de la inteligencia artificial en el apoyo a la asistencia sanitaria, incluido el monitoreo de epidemias, la ayuda en la toma de decisiones y también la personalización del tratamiento y la mejora de la eficiencia de la asistencia sanitaria. Realmente la asistencia sanitaria asistida por la inteligencia artificial tiene un gran potencial y va a repercutir profundamente en el desarrollo del sector sanitario en los próximos años. Y durante el foro también se ha enfocado en la nueva generación de la tecnología de baterías, pues las baterías flexibles fabricadas con materiales ligeros que pueden retorcerse, estirarse y doblarse ya están a punto de entrar en el mercado, y se espera que esta nueva generación de baterías flexibles puedan alcanzar un valor de mercado de 240 millones de yuanes en 2027, con aplicaciones prometedoras en sectores como los dispositivos que los usuarios pueden llevar por encima y los sensores biométricos, las pantallas de computador enrollables y los relojes inteligentes. Y además, según el informe, en respuesta a la creciente crisis de la salud mental, los desarrolladores de los productos también están empezando a construir espacios virtuales compartidos para mejorar la salud mental. En el futuro metaverso va a permitir a los usuarios a obtener dispositivos que puedan transmitir una sensación táctil o reaccionar según la emoción de los usuarios. Y bueno, en cuanto al papel del desarrollo tecnológico como motor del desarrollo económico, yo creo que es bastante evidente como lo que ha revelado la tecnología o las tecnologías emergentes de las que estamos hablando. Pues estas tecnologías están impulsando la transformación digital de la industria y de toda la sociedad. Una serie de los factores de la producción y la vida humana se están digitalizando, y actualmente la economía digital se ha convertido en una nueva forma del desarrollo de la sociedad, del desarrollo socioeconómico. Y según lo que han mostrado los datos, por cada 10% del aumento de la digitalización, el Producto Interno Bruto per cápita aumenta entre un 0,5% y un 0,62%. Especialmente en un momento en que el crecimiento económico mundial es relativamente lento, la economía digital se considera como una nueva palanca para estimular el desarrollo económico mundial. Y por otra parte, se espera que estas nuevas tecnologías sean como un motor clave para la reforma industrial y también para la transformación económica, porque al integrarse con las empresas manufactureras tradicionales, las nuevas tecnologías
además de impulsar la transformación de la industria manufacturera, también están renovando los modelos empresariales y también alimentando una nueva ronda de revolución industrial. Bueno, la siguiente pregunta la quería hacer a Luis. ¿Cómo evalúa usted el énfasis que ha puesto China en la digitalización o en el desarrollo científico y tecnológico y el proceso que nos encontramos, ya que lleva muchos años viviendo en China? Bueno, es evidente que China está dando mucha prioridad a este desarrollo tecnológico. En este foro también el tema estrella, entre otros, era la inteligencia artificial. Si bien en este caso se debate sobre su impacto en los negocios internacionales, tanto empresarios como funcionarios públicos son conscientes de las enormes oportunidades que representa, así como los riesgos de un desarrollo sin control o exclusivo por parte de pocos actores. Es un avance que transformará la economía de todos los países, transformará profundamente la sociedad humana y sus implicaciones y posibles derivadas son todavía desconocidas. Se requieren entonces enormes esfuerzos de coordinación y diálogo por parte de los actores industriales y autoridades nacionales e internacionales para la transformación que esto supone. Otra de las sesiones del foro también versó sobre cómo confiar en un mundo conectado, en nuestro mundo conectado. La cantidad de datos que se genera en un país como China, por ejemplo, en que todo está digitalizado, es enorme. Entonces, su posible manipulación y los intereses corporativos o estatales que pueden aprovechar estos datos hace que surjan dudas sobre la confianza de la sociedad en esta nueva sociedad de la hiperinformación. La innovación en seguridad alimentaria a nivel global también ocupó algunas de las sesiones. En un momento en que el cambio climático y la escasez y las tensiones geopolíticas en todo el mundo amenazan con crear escasez de alimentos en ciertas regiones, la innovación en esta área es muy importante y ha de aplicarse para evitar hambrunas. Un gran número de oficiales y expertos en política monetaria asistieron a sesiones sobre el futuro del dinero. Nos dirigimos hacia un sistema de pago sin fricción digitalizado, que en China ya está prácticamente presente, ya que casi nadie utiliza efectivos, ni siquiera tarjetas de crédito. La gente hace todo con el móvil. Esto es un cambio muy importante respecto a otros países. Cuando llegas a China te das cuenta de esto y cuando vuelvas a salir de China ves que en otros países no está tan digitalizado los sistemas de pago. Los experimentos con monedas digitales se suceden tanto en China con el yuan digital como en Europa. Ahora está preparando el euro digital y hay muchas criptomonedas ya, pero la seguridad y la trazabilidad de los modelos de pago es todavía un desafío que hay que coordinar. También se discutió mucho en el foro sobre la financiación de la transición verde, que es un tema muy importante. Y tan importante o más que las tecnologías propias de energía limpia son las formas de canalizar inversiones y de implementarlas realmente. China tiene mucha experiencia en ello, en canalizar estas inversiones. Entonces es viable y deseable compartir experiencia de todos los países, experiencias que hayan funcionado, que hayan incentivado e impulsado la transferencia de recursos hacia esta transición energética por parte de los sectores tanto público como privado. Y entre otros temas que se discutieron, como ha mencionado Wen-Hsien, pues las innovaciones en tecnología sanitaria, la robotización, la seguridad de los datos personales. En definitiva, es bastante complicado predecir el futuro y saber cuáles de esas tecnologías que han llegado o que llegarán están para quedarse y en qué dirección van a evolucionar. Pero lo que seguro es que en el profundo impacto global que van a tener es necesario impulsar un mayor diálogo, una mayor cooperación para desatar sus potenciales beneficios y minimizar los riesgos que puedan suponer para toda la humanidad. Bueno, muchas gracias, Luis. Bueno, por la limitación del tiempo tenemos que despedirnos de esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias de nuevo a ustedes por sus valiosos comentarios y opiniones. Gracias. Un placer estar aquí. Gracias. Bueno, así terminamos esta edición de Mirada Económica. Muchas gracias por sintonizarnos. Hasta la próxima.